Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, doctor. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Aló? Sí, ¿Pueden ver doctor, mi sí se ve. pantalla? Ok, buenas tardes, jóvenes. Mil disculpas por la falta del viernes pasado. Se me prolongó la cirugía y es que ya no pude dictarles la clase. Vamos a recuperar ahora. Es una clase teórica relativamente corta. No hay muchos avances en hidrocefalia en cuanto a la fisiopatología, el cuadro clínico, algunos cambios en relación al manejo. Muy bien, vamos a empezar. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen nomás, no hay ningún inconveniente. Bien, ¿cómo definimos hidrocefalia? Hidrocefalia es el acúmulo excesivo de líquido cefalorraquídeo en las cavidades ventriculares. Eso es una hidrocefalia. Nosotros sabemos que normalmente el líquido cefalorraquídeo cumple una función de protección, ¿no? Es el que absorbe las cargas que inciden sobre el organismo y absorbe las cargas de tal manera que eso no llegue directamente al sistema nervioso central. O sea, es un protector del sistema central. Pero si se acumula excesiva, es la función por la dilatación de los ventrículos que hace que se comprima el tejido. Ser temporales o pueden ser definitivas y puede inclusive producir la muerte. Para entender cualquier enfermedad, nosotros lo que necesitamos es conocer la fisiopatología. Conociendo la fisiopatología, nosotros podemos individualizar el tratamiento, que eso es lo que nos interesa más, ¿no? Y que el médico debe hacer. No se puede tratar a los pacientes como por catálogo. Cada paciente tiene unas características diferentes y entender la enfermedad está en función de conocer la fisiopatología. Para entender la fisiopatología de la hidrocefalia, debemos conocer primero la dinámica del líquido cefalorraquídeo y en segundo lugar la anatomía del sistema ventricular, cosa que ustedes deben saberla mejor que yo. Deben estar mucho más frescos por sus conocimientos de fisiología y anatomía. Haciendo un recuerdo de la anatomía del sistema ventricular, nosotros sabemos que los ventrículos están contenidos en la caja craneal. Se trata de dos ventrículos laterales que están dispuestos paralelamente, que se encuentran en los hemisferios cerebrales. Un tercer ventrículo que se encuentra en el piso anterior del cráneo y un cuarto ventrículo que está en la fosa posterior. Todo el sistema ventricular está interconectado. Los ventrículos laterales se conectan con el tercer ventrículo mediante los agujeros de Monro y el tercer ventrículo se conecta con el cuarto ventrículo mediante el acueducto de Sibra. Posterior al cuarto ventrículo sigue lo que se llama el canal central de la médula, por donde también circula el líquido cefalorraquídeo, y que su acúmulo en ese canal se denomina hidrosiringomiela, que ya es otra patología diferente que no es el tema del día. La que vieron previamente es una vista lateral, esta es una vista superior donde se ven los dos ventrículos laterales, el tercer ventrículo está
parcialmente tapado, y el cuarto ventrículo hacia la fosa posterior y la comunicación con el acueducto de Silva. Los ventrículos laterales tienen algunas partes, se denomina las astas anteriores, astas posteriores u occipitales, las astas o cuernos temporales. Y es el cuerpo del ventrículo, los cuerpos del ventrículo. Sería bueno que revisen la anatomía de los ventrículos. Y en cuanto al líquido cefalorraquídeo, nosotros sabemos que el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos. Los plexos coroideos se encuentran dentro de las cavidades ventriculares. Y un primer concepto importante que deben saber es que el líquido cefalorraquídeo se produce a un débito estable, a un gasto estable. Eso quiere decir que siempre se está produciendo la misma cantidad de líquido cefalorraquídeo. Se calcula que en promedio se producen 21 mililitros por hora, en promedio, o sea, de persona y persona varía, pero en la misma persona siempre se va a producir la misma cantidad de líquido cefalorraquídeo, ya sea que sea niño, adulto, siempre se va a estar produciendo la misma cantidad de líquido cefalorraquídeo. Esta producción de líquido cefalorraquídeo no es influenciada por las variaciones fisiológicas de la presión intracerebral. O sea, los esfuerzos normales que hace uno, el pujar, el toser, que producen presión, que incrementan la presión intracerebral, no van a hacer que varíe esta producción de líquido cefalorraquídeo. Pero si la presión intracerebral se eleva en forma exagerada, ahí sí podría haber una disminución de la cantidad de producción. Eso ya sería una condición patológica. Entonces, primer concepto, débito estable. El segundo concepto que deben saber para entender la fisiopatología del hidrocefalia es que la producción de la secreción de líquido cefalorraquídeo es un fenómeno activo. Esto quiere decir que para ser producido requiere consumo de energía y por lo tanto puede ser influenciado por depresores del metabolismo como la acetazolamida y la furosemida. Una vez que el líquido cefalorraquídeo se ha producido en los ventrículos, ese líquido cefalorraquídeo va a circular. Va a circular a través de los ventrículos. Luego va a pasar a las cisternas de la base del cerebro. Luego a los espacios subaracnoideos. Y de allí se va a ir al tátil, que depende del ritmo del corazón. Siguiendo el ritmo del corazón. Entonces hemos hablado del recorrido del líquido cefalorraquídeo, las cisternas, el espacio aracnoideo y los sitios de absorción. Perdón. Se ha vuelto loco. Bien, una vez que circula el líquido cefalorraquídeo va a pasar a los sitios de absorción. El líquido cefalorraquídeo se reabsorbe en los senos venosos. Los senos venosos son estructuras muy particulares del cerebro
que tienen una constitución especial, están formadas por un repliegue de la dura madre, ¿no? La dura madre se hace un repliegue y crea una cavidad y por ahí circula sangre venosa. En realidad son los colectores de la sangre venosa del cerebro, ¿no? Todas las venas importantes del cerebro van a desembocar en un seno venoso y esas son las que coleccionan la sangre venosa. Pues hacia allí es donde se va a reabsorber el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y este es el tercer concepto importante que debemos conocer. La reabsorción depende de un gradiente de presión entre el espacio subaracnoideo y el seno venoso. O sea, es un fenómeno pasivo, al contrario de la producción, que es un fenómeno activo. Se habla que podría haber una reabsorción ependimaria hacia el espacio extracelular, pero eso solo se da en condiciones patológicas. Entonces, recapitulando, tenemos un gasto de producción constante, tenemos un fenómeno de producción que es activo, que consume energía, y tenemos una reabsorción que es un fenómeno pasivo. En otras palabras, se dice que la producción de líquido cefalorraquídeo es un fenómeno químico y la reabsorción es un fenómeno físico que depende de un gradiente de presión. Wow. Supongo que es un virus. Bien, para la reabsorción hay unas estructuras especiales que se llaman vellosidades aracnoideas de Pacchioni, que están distribuidas a lo largo de los senos venosos y son facilitadores de la absorción. Eso facilita el pase del líquido cefalorraquídeo desde el espacio suracnoideo hacia los senos venosos. Viendo lo que hemos conversado, nosotros podemos concluir que tenemos tres mecanismos de producción de la hidrocefalia. Una es la hiperproducción de líquido cefalorraquídeo, dos es el aumento de la resistencia de la circulación del líquido cefalorraquídeo, tres, aumento de la resistencia a la absorción por aumento de la presión venosa, o sea, tres mecanismos, ¿no? En teoría, la inmadurez también produciría, sería un mecanismo de producción de hidrocefalia, sin embargo, este mecanismo no ha sido todavía corroborado y está en investigación hace mucho tiempo. Muy bien, entonces veamos cada uno de estos mecanismos de producción de hidrocefalia. El primer mecanismo, hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. La hiperproducción de líquido quiere decir que por alguna razón se está produciendo más líquido cefalorraquídeo que el que se absorbe. Esto es debido exclusivamente a tumores del plexo, los papilomas o los carcinomas. Estas son células especializadas que rápidamente de esas células, entonces estas células que son especializadas pueden producir más líquido cefalorraquídeo y por lo tanto tenemos hidrocefalia. Estos tumores, el papiloma o el carcinoma, son de presentación muy rara, bastante raro que uno se tope con una papiloma o un carcinoma. Entonces igualmente este mecanismo es de presentación bastante rara. Se dice que también la hipervitaminosis A puede explicar la producción de líquido cefalorraquídeo, algo que en la práctica no es corroborado, ¿no? Yo hasta la fecha no he visto algún caso de hidrocefalia por hipervitaminosis.
Segundo mecanismo, obstáculo en la circulación del líquido cefalorraquídeo o resistencia a la circulación. Entonces, esta es la causa de la mayoría de las hidrocefalias. Son muchas las causas que generan una obstrucción. Lógicamente, al impedir que el líquido cefalorraquídeo circule, ese líquido se va a acumular y va a generar hidrocefalia. Este tipo de hidrocefalias, que es muy frecuente, este mecanismo de presentación, se clasifica en dos tipos: las hidrocefalias no comunicantes y las hidrocefalias comunicantes. Es preciso entender bien cómo es esa clasificación y qué determina, porque luego va a tener injerencia en el tipo de terapéutica de este tipo de hidrocefalias. Entonces, hidrocefalias no comunicantes, que es cuando el obstáculo está dentro del ventrículo. Y hidrocefalias comunicantes, cuando el obstáculo está fuera de los ventrículos. No comunicante, el obstáculo está dentro del ventrículo. Comunicante, el obstáculo está fuera de los ventrículos. Eso hay que tenerlo bastante claro. Tercer mecanismo, aumento en la presión venosa sinusal. Esto se explica, como hemos dicho, para que se reabsorba el líquido cefalorraquídeo necesitamos un gradiente de presión en el que la presión es más alta dentro del espacio subaracnoideo y menor dentro del seno venoso. Si sube la presión del seno venoso, este gradiente de presión se va a anular o se va a invertir y por lo tanto no va a poder pasar el líquido cefalorraquídeo al seno venoso, ¿no? ¿Qué podría aumentar la presión en los senos venosos? Generalmente las trombosis venosas, ¿no? Y las trombosis venosas cerebrales son de presentación bastante rara. Se dice que pueden estar asociadas a traumatismo encefalocraniano, algunos tipos de infecciones, pero es de presentación bastante rara. Entonces, el mecanismo que predomina es el obstáculo en la circulación del líquido cefalorraquídeo. La hidrocefalia se da en fases. Hablamos de una fase de inicio en el que el líquido cefalorraquídeo comienza a acumularse, pero hay un equilibrio entre las presiones, el parénquima cerebral, el espacio subaracnoideo. Esto quiere decir que no hay manifestaciones clínicas porque el cerebro está compensando ese aumento de líquido cefalorraquídeo, está buscando un equilibrio. Entonces hasta ahí se llama la fase de inicio, que hay más líquido cefalorraquídeo del que debería haber, pero no hay manifestaciones clínicas. Luego sigue la fase aguda, en la que es que cuando el acúmulo del líquido cefalorraquídeo ha excedido cierta cantidad, ya aparecen manifestaciones clínicas y en ese momento entramos a la fase aguda. La fase aguda debe resolverse cuanto antes porque puede producir lesiones permanentes o puede producir la muerte. Entonces la fase aguda es una emergencia. Y luego vamos a pasar a la fase crónica, ¿no? Felizmente no todas las hidrocefalias evolucionan hacia la parte terminal, hacia una hidrocefalia terminal, hacia una hipertensión intracraneal terminal y buscan una nueva compensación y entonces va a coexistir una presión aparentemente normal y la dilatación de los ventrículos. El problema es que no sabemos cuáles van a ir hacia la fase crónica y cuáles en la fase aguda van a producir lesión permanente o muerte. Entonces, por eso la fase aguda es una emergencia. Muy bien, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la etiología de la hidrocefalia? Las causas de hidrocefalia son incontables, innumerables. Entonces, por eso es que se les ha agrupado y hay varias clasificaciones, pero siempre algún tipo de hidrocefalia queda excluida. De causas más un orden pedagógico, ¿no? De entender. Entonces nosotros hemos
generan antes de que el niño nazca y que se van a manifestar en el periodo neonatal, rara vez en la adolescencia y más rara vez todavía en la adultez. Este tipo de hidrocefalia puede ser de origen malformativo, o sea que la constitución del sistema ventricular se forma de mala manera. Es la mayor parte de este tipo, la causa de este tipo de hidrocefalias, pero también pueden ser infecciosas de causa vascular o criptogenéticas. Se habla de criptogenética cuando no se conoce la causa, aunque cada vez con nuevos elementos de diagnóstico, algunos se está disminuyendo la cantidad de causas criptogenéticas. Como hemos dicho, la manifestación más abundante de este tipo de hidrocefalia son las malformaciones. Y hay una malformación que es muy representativa, que es la estenosis no tumoral del acueducto de Silvio. Es decir, que el acueducto de Silvio está estrechado, pero no porque esté apretado por algún tipo de tumor o alguna masa o algo, sino porque el niño nace con un acueducto de Silvio bastante adelgazado, estrechado. Y estas conforman el 10% de las hidrocefalias del recién nacido, con una incidencia de 0.5 a 1 por 1000 nacidos vivos, que es algo respetable. Luego siguen las causas postnatales, donde los tumores son la principal causa. El 20% de las hidrocefalias en niños son por tumores. Y la localización más frecuente va a ser la fosa posterior, la región pineal y la región mesencefálica. En la tomografía de muestra mostramos un pinealoma que ha generado que el tercer ventrículo crezca inmensamente. Hay aumento de los ventrículos laterales y también un edema en la parte anterior de los ventrículos, una imagen difuminada que es el edema transependimario. El otro grupo de causas está en las hidrocefalias del adulto, las cuales causas que son variadas y numerosas y pueden ser algunas congénitas, las más raras, y la mayoría son adquiridas. Entonces podemos clasificar en los grupos que hay abajo. Podemos hablar de hemorrágicas, inflamatorias, traumáticas, neoplásicas. Las hemorrágicas en la mayoría se deben a la ruptura de un aneurisma intracraneal, que como saben genera hemorragia subaracnoidea, o sea, la sangre ingresa al espacio subaracnoideo, que es por ahí donde normalmente circula el líquido cefalorraquídeo. Pero la sangre fuera del componente vascular es muy irritativo para los tejidos, entonces crea una inflamación de esas aracnoides que va a hacer que se adhiere, se pegue y elimine el espacio subaracnoideo. Por lo tanto, ya no va a circular el líquido cefalorraquídeo y se va a acumular. Las inflamatorias son las que son producidas por infecciones, que podríamos incluir en todo caso las infestaciones parasitarias, como el quiste hidatídico, el cisticerco, ¿no? Entonces, este tipo de infecciones hacen que el aracnoides igualmente se inflame, se adhiere, se pegue y ya no circule el líquido cefalorraquídeo. Luego tenemos las traumáticas, en el que también la representante es la hemorragia subaracnoidea, porque se dice que en todo trauma, en mayor o menor grado, hay algún grado de hemorragia subaracnoidea, ¿no? Este tipo de hemorragia subaracnoidea se diferencia de la hemorragia subaracnoidea de ruptura de aneurisma porque está localizada en la convexidad del cerebro, ¿no? En cambio, las otras están en la base. Y finalmente tenemos las tumorales o neoplásicas. Esto se da generalmente en espacios pequeños, que puede ser el agujero de Monro, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo. Pues va a hacer que la circulación intraventricular no se produzca y va a
causar hidrocefalia, ¿no? Entonces, de las tres primeras podemos hablar que el mecanismo es para la producción de hidrocefalia de tipo comunicante. Y en el caso de las tumorales, hablamos de hidrocefalia de tipo no comunicante. Espera un ratito. Sí, estoy en clases, ¿me permite? Buenas, estoy en clases, voy a tener que seguir dictando, discúlpenme. No está. Muy bien, este es un ejemplo de un tumor de la zona mesencefálica en el cuarto ventrículo está desaparecido, el ventrículo lateral está bastante aumentado de tamaño. Entonces lo que nos interesa ahora saber es cuál es la clínica, cuáles son las manifestaciones que presenta el paciente para que nosotros podamos hacer el diagnóstico. En el lactante y recién nacido es la macrocefalia el signo más evidente y frecuente. Todos sabemos que es una macrocefalia. Y cuando cuando está muy avanzada este tipo de hidrocefalia, se van a asociar signos de hipertensión intracraneal. Pero de inicio siempre va a ser la macrocefalia. Como signos de hipertensión intracraneal podemos encontrar abombamiento de la fontanela anterior, separación de las suturas craneales, piel del cráneo fina, brillante, signo de Parinot o estrabismo interno, y el edema de papila no es tan frecuente, pero sí la disminución de agudeza visual debido a la compresión de los nervios ópticos que puede inclusive llevar a la ceguera al paciente. Entonces acá tenemos unas imágenes en que vemos un niño eutrófico, pero con una malformación de mielomeningocele. Nosotros sabemos que estos pacientes tienen que operarse, resolver el mielomeningocele, pero luego de eso, estos niños generalmente hacen hidrocefalia. Entonces, si nosotros controlamos a este paciente y se controla a través del perímetro cefálico, en cuanto comienza a aumentar el perímetro cefálico, se coloca su válvula y este niño va a tener una función cerebral adecuada. En cambio, este niño que está con macrocefalia ya, que está con hipertensión intracraneal, porque está irritable, quizás por dolor de cabeza, es un niño vomitador, por eso ha ido a la desnutrición. Esta condición no es la que nosotros debemos esperar para hacer el diagnóstico de este tipo de pacientes, ¿no? Y el diagnóstico básicamente se basa en la medición del perímetro cefálico, que es una parte del control del niño sano. Entonces, apenas escapa los valores normales del percentil que le corresponde al niño, debemos considerar como diagnóstico diferencial hidrocefalia. Entonces eso era en el niño, en el lactante o recién nacido. Ya en el niño, y la diferencia se da cuando las suturas se han cerrado, y es por eso que en el lactante o recién nacido se da la macrocefalia, porque las suturas no están unidas y entonces eso permite que se vayan distendiendo, abriendo las suturas y va creciendo la cabeza. Pero una vez que se ha cerrado las suturas, el cuadro clínico es de hipertensión intracraneal, ¿no? En todas sus manifestaciones que ustedes conocen de hipertensión intracraneal, desde la triada clásica hasta la triada de Cushing, que es un estado postmortem. Y lo mismo ocurre en el adulto, la clínica es síndrome de hipertensión intracraneal. O sea, todo paciente con hipertensión intracraneal debemos considerar como posibilidad diagnóstico diferencial una hidrocefalia. Muy bien, una vez que nosotros hemos determinado clínicamente que estamos ante la presencia de una hidrocefalia, nosotros debemos corroborar ese diagnóstico y el examen de
de elección para determinar la presencia, el aumento del líquido cefalorraquídeo, no la causa, sino el aumento del líquido cefalorraquídeo es la tomografía. ¿No? Entonces ven ahí cómo están crecidos los ventrículos. Y algunas veces, por ejemplo, acá que vemos calcificaciones típicas que son de toxoplasmosis, podemos de alguna forma intuir la causa de la hidrocefalia, ¿no? Pero va a necesitar más exámenes. Por ejemplo, ahí se tendrán que pedir anticuerpos para toxoplasmosis y recién confirmaremos el diagnóstico. Lógicamente todo eso viene dado por la historia clínica, ¿no? La historia clínica nos dice que hay un factor epidemiológico que podría ser, más esta tomografía y más unos análisis de anticuerpos, probablemente lleguemos al diagnóstico exacto, ¿no? Igualmente acá tenemos un sangrado en la fosa posterior, en el que se está generando una hidrocefalia, acá se ven ya los cuernos temporales, ¿no? Entonces nosotros tendremos que ver cuál es la causa de esa hemorragia de fosa posterior, que puede ser por hipertensión arterial sistémica, puede ser por el sangrado de un tumor, puede ser por el sangrado de una malformación. ¿Qué más hacer? Lo determinará un dependiendo del paciente, de tal forma que el parénquima cerebral está completamente comprimido. Otros exámenes auxiliares, pero el examen de elección es la tomografía, ¿no? Igualmente la ecografía transfontanelar nos permite saber si hay hidrocefalia, la transiluminación. Muy bien. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho el diagnóstico y lo hemos corroborado con nuestros exámenes auxiliares, lo que viene enseguida es el manejo. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a este paciente? Y lo que pasa en la hidrocefalia es que lo que generalmente se hace es tratar el síntoma en sentido figurado, o sea, se trata el hecho del acúmulo del líquido cefalorraquídeo y muy rara vez se trata directamente la causa. Pero la filosofía debiera ser que en lo posible se debe tratar la causa para tratar de reconstruir la dinámica previa a la hidrocefalia, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo quiero permeabilizar el espacio subaracnoideo va a ser bien difícil, ¿no? No, ya tenemos hasta el momento técnicas que hagan que nosotros volvamos a hacer que el espacio subaracnoideo se reconstituya. Entonces hay algunas cosas que no se pueden hacer. Se puede considerar un tratamiento médico basado en lo que habíamos explicado, en la inhibición por inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la cetazolamida y la furosemida. Pero el tratamiento médico siempre es temporal y a largo plazo es ineficaz, ¿no? Entonces, por eso debe ser el tratamiento, este tipo de tratamiento debe ser transitorio. Porque si uno da sustancias que inhiben una cascada metabólica, muy pronto una cascada alternativa va a comenzar a funcionar. Entonces, por eso el tratamiento es ineficaz a largo plazo. Y en general el tratamiento frecuentemente es solo quirúrgico, ¿no? Y dentro del tratamiento quirúrgico tenemos como alternativas las punciones lumbares, que es un procedimiento que se puede hacer como procedimiento de emergencia y que solo está indicado para hidrocefalias de tipo comunicante. Las tipo no comunicante no van a responder a este tipo de tratamiento. Luego tenemos la derivación ventricular externa, o sea, que se saca el líquido cefalorraquídeo directamente desde la cavidad ventricular hacia el exterior. El principal riesgo en este tipo de tratamiento es la
posibilidad de infección. En todo caso, se dice que potencialmente toda hidrocefalia al quinto día ya está infectado. Entonces ya se debe manejar como una infección. Y se debe tratar de, en todo caso, si se va a resolver de otra manera, hacer el tratamiento definitivo antes del quinto día. Esos son sitios de abordaje hacia la cavidad ventricular, ¿no? Ese es uno de los más conocidos, el occipito parietal derecho. Otro es el frontal derecho. Se trata de ubicar el catéter en zonas que se denominan menos elocuentes, o sea, que no tengan una función importante, aunque los conceptos holísticos del cerebro ahora dicen que el cerebro es un todo y que todo lado de función, ¿no? Pero en todo caso, la primera posibilidad siempre es la región frontal o occipito parietal. Se puede poner también en el lado izquierdo. Y en general siempre se va a tener que perforar el parénquima cerebral para llegar al ventrículo. Muy bien, el tratamiento definitivo es hacer una derivación interna. Uno puede derivar el líquido cefalorraquídeo a cualquier parte del organismo, músculo, tejido subcutáneo, a la pleura, a la vesícula. En general se usa la derivación ventricular como otra alternativa a la ventrículo atrial, que era la que más se usaba hace 40 con la endocarditis. Se cambió hacia el ventrículo peritoneal, no, no, no siendo tan cierto que el riesgo es alto, ¿no? Pero se prefirió comenzar a usar la derivación ventriculoperitoneal, que es la que más se usa en la actualidad, y otras alternativas tenemos como la del lumbo peritoneal, que también solo se va a funcionar en hidrocefalias de tipo comunicable. Muy bien. Una derivación ventrículo-peritoneal consta de un catéter ventricular que ingresa al ventrículo, un reservorio donde están incluidas dos válvulas, una válvula antirreflujo que impide que retorne el líquido cefalorraquídeo y una válvula de presión que es la que determina la cantidad de líquido cefalorraquídeo que sale. Entonces hablamos de válvulas de presión baja, de presión alta, de presión media, y también las autorregulables como estas que están acá, que mediante un magneto, luego de que sea operado, se puede cambiar o alterar la cantidad de líquido cefalorraquídeo que pueda salir, ¿no? Esas son las autorregulables. Entonces esta es una derivación ventrículo-peritoneal, viene del ventrículo, pasa por el tejido subcutáneo hasta que llega a la región del abdomen donde se interioriza. Donde se interioriza para ubicarla en la cavidad peritoneal. Esta es una derivación ventrículo-atrial que a través de la vena yugular se llega al atrio de la aurícula derecha. La derivación lumboperitoneal, que se ingresa a
al canal raquídeo a nivel de la región lumbar y se lleva un catéter hacia la cavidad peritoneal. Hay que tener cuidado porque uno puede llevar a la hipotensión endocraneal por excesivo drenaje de líquido cefalorraquídeo, ¿no? En este caso que no hay ventrículos acá. Y otras alternativas de tratamiento que se están generalizando cada vez más ahora son la tercer ventrículo cisternostomía, que se hace por endoscopía cerebral, ¿no? Entonces, si ustedes comienzan a imaginarse que la parte más exterior es la parte más anterior, que está más hacia sus ojos, esto que estoy marcando ahora, que es el ingreso del agujero de Monro, está más posterior, y esto que es el piso y lo ven más anterior, más al fondo. Como no está en 3D, les explico así. Se ha ingresado un coagulador hacia el piso del tercer ventrículo y el objetivo es romper el piso del tercer ventrículo para que el líquido cefalorraquídeo escape por ahí. En esquema es esto, ¿no? Se ingresa al asta anterior, se pasa por el agujero de Monro, se llega al piso del tercer ventrículo y se rompe ahí para que salga el líquido cefalorraquídeo. Este tipo de hidrocefalia este tipo de procedimientos se hacen hidrocefalias de tipo no comunicante, los que tienen el obstáculo dentro del ventrículo, ¿no? Entonces, porque si el obstáculo está fuera, no tendría sentido sacar el líquido cefalorraquídeo y no va a poder circular porque los espacios subaracnoideos están adheridos, pegados. Entonces uno saca acá porque sabe que los espacios subaracnoideos están libres, ¿no? Y por ahí va a circular el líquido cefalorraquídeo. Muy bien, preguntas. ¿Alguien quiere preguntar? Ok, si ha estado todo claro, la clase está subida en su plataforma, es que pueden descargarla. Como ven, es una clase bastante patología.